libre, libre, libre Palestina, libre Palestina, sin opresión sionista. Arratsaldeon, marhaban, lehenengoz eta behin eskerrik asko guztioi Sestao Palestinarekin taldeak antolatutako hitzaldi honetara etortzeagatik. Normalean, bizitzen dugun edo zinegoeratik ondorioak atera nahi ditugunean entzuten ditugu kontuaren bi aldeak eta eratzen dugu gure iritzi propioaz. Palestinanen konfliktuaz mendebaldeko komunikazio medioek ematen diguten informazioa beti faltsutatuta heltzen zaigu. Bakarrik eskaintzen digute zionisten ikuspuntua, eta hau laguntzen duten bertsioak. Inoiz ez dira molestatu Palestinako herria mikrofono aurrean jartzen, gertakizunez duten bertsioa kontatzeko. Gaur, azkenean, aukera izan dugu Taher Aliudur eta Samiudun Euskadiko kidea entzuteko. Bere azalpenak, Palestina askatu, ibaitik itzazora, mitoak eta kondairak izena du. Horrez gain, Biki Biartek Palestinanen 2008an bizi izandako esperientziaz profitatzeko parada ere edukiko dugu. Ongi etorriak biak, eskerrik asko etortzeagatik, nahi duzunean. Buenas tardes, gracias a todos y a todas las que habéis asistido a esta charla organizada por Sestao Palestinarekin. Normalmente cuando queremos sacar conclusiones de cualquier situación que vivimos escuchamos las opiniones de ambas partes y creamos nuestro propio criterio. Con el conflicto palestino, la información que nos ofrecen los medios de comunicación occidentales siempre llega adulterada. Solo nos ofrecen la opinión del ente sionista y las versiones de los que los apoyan. Nunca se han molestado en poner el micrófono delante del pueblo palestino para que puedan contar su versión de los hechos. Hoy por fin vamos a poder escuchar a Taher Ali, miembro de Aliudur y Samidun Euskadi, con su exposición que titula Palestina askatu, ibaitik itsasora, mitos y leyendas. Y también vamos a escuchar a Biki Díaz, la experiencia que vivió en el 2008 en Palestina. Bienvenidos a los dos, gracias por venir y podéis empezar cuando queráis. Gracias. Arratsaldeon, hitzaldia erderaz egingo dugu, hala ere gero Taherren ostean galderak egingo dituzuela, nahi datuzko euskaraz egiten duzue. Contamos con el tiempo justo, así que no me extiendo más. Lo mío al fin y al cabo es una vivencia. La información más importante os la puede dar Taher, pero sí que es importante para mí, al menos cada vez que he ido a una charla sobre Palestina, ciertos términos me parecía que quedaban un poquito no débiles, pero que perdían fuerza o que ganaban fuerza después de haber vivido la experiencia de la brigada en Palestina. Yo estuve en el 2008, ya ha pasado mucho tiempo y como veis en el título he puesto lo de a pesar de todo el mundo es un lugar amable, porque era un poquito el leitmotiv de la brigada cuando estábamos con la gente, porque la capacidad de resistencia del pueblo palestino es increíble. La capacidad de seguir cada día, de ir a la escuela, de hacer 1000 piruetas para poder llegar a trabajar o dar de comer a sus animales es increíble. Soportar que te tiren basura encima de tu casa tiene que ser horroroso. Entonces, antes de empezar lo que es con las imágenes de la brigada, yo os voy a ir metiendo así imágenes poco a poco y voy a ir explicando un poquito mi experiencia sin una cronología clara. Pero os quiero enseñar las primeras imágenes cuando llegué a Jaffa. Jaffa es lo que hoy en día conocemos como Tel Aviv o quieren que conozcamos como Tel Aviv. Me gusta he querido mostraros estas imágenes porque realmente la gente que va por motivos de deporte, a ver al Maccabi pues bueno, parece un entorno atractivo para el turismo. Cuando entras en el aeropuerto, esto va siempre como por 2, 3, 4 colas, ¿no? Que es también la vida de los palestinos, ¿no? Está en los checkpoints, que luego veremos fotos, está quien pasa rápido y quien tarda. Y en el control del aeropuerto de Tel Aviv es exactamente igual. Yo, mujer soltera blanca europea, llegué ahí, aún así me pusieron la pegatina y te van haciendo pues, un control. Son muy europeos ellos, entonces claro, ya cuando después del tercer control y ver que la gente me pasaba por el carril rápido porque iba en un viaje turístico a ver Jerusalén, organizado probablemente por grupos
judíos que también hacen el tour turístico, pues les dije, pero ¿realmente hay algún problema con una mujer que viaje sola en Europa? Y entonces es cuando cambiaron el chip y mira, para adelante. Bueno, sin más, este cartel que veis ahí es la relectura que hace Israel de lo que es su ocupación. Lo llaman el Día de la Independencia, lo que el pueblo palestino conoce como la Nakba, el desastre, el éxodo. Aquí veis, estos son fotos reales del 2008 en una situación de vida del día a día. Como veis aquí hay una mujer con una mochila que está cruzando una frontera dentro de su propio pueblo. Para que os hagáis una idea, si tuvieseis que ir a regar vuestros campos en las camporras, de repente un día os ponen un muro y en vez de bajar por aquí en 5 minutos tendríais que ir hasta Santurtzi, Tiervana, Muskit, dar la vuelta, igual a de 2 horas habríais llegado justo a donde tenéis vuestros animales, vuestra corta, vuestro huerto, y aún así igual tenéis suerte y os dejan pasar, o igual tenéis un block road que no os permite el paso. Con estas imágenes a mí me gustaría que, al margen de que son anecdóticas, porque la información más importante, como he dicho, es la verdad, sí que me gustaría desmontar, esta imagen es de un autobús, desde Haifa hasta Jaffa. Aquí no me voy a extender mucho porque daría para muchas anécdotas también, pero quiero desmontar varias ideas. Primero, para mí fue un cambio esta brigada en cuanto al concepto de los dos estados. Cuando estás ahí te das cuenta que es inviable, primero por su situación geográfica, por la ruptura del propio territorio palestino, porque cómo puede haber un estado que esté por un lado Cisjordania, por el otro Gaza, que le han privado del aeropuerto, uno muy bonito que construyeron, se sacó la foto Aznar y luego lo tiraron, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso mismo, porque al final ves claramente que el proyecto sionista es claro. No va a haber nunca 2 estados porque Israel tampoco nunca lo ha permitido. Ellos se autoproclamaron estado aprovechando la propuesta de las Naciones Unidas para la creación de los 2 estados. Pero está claro que ellos no solamente quieren la ocupación del territorio palestino, es la ocupación de la región. De hecho, en las diferentes zonificaciones se ve claramente que posterior a ellos autoproclamarse el Estado de Israel, ocuparán más territorio, como es en Siria. Alguna imagen de Siria también os pondré. Entonces, me gustaría que durante esta exposición desmontáramos también la terminología de civiles. No existen civiles en Israel, puesto que absolutamente toda la población israelí es parte del mecanismo sionista para conseguir su objetivo. Es decir, no solamente hay que ir armados o hacen todos el servicio civil, o sea, el servicio militar, sino que en el día a día el adoctrinamiento, el cómo en las escuelas preparan a los chavales para que masacren a su vecino sin necesidad de ningún tipo de bomba, es sorprendente. Y otro concepto que me gustaría desmontar es la ocupación. Yo creo que desde aquí, en la distancia, tenemos el término ocupación, lo asemejamos un poquito a un estado de sitio, ¿no? Pues hay militares por la calle, etcétera, etcétera. Pero me gustaría hablar de vidas ocupadas, en este sentido, en el sentido de que tu vecino, ese que ha ocupado la casa de encima, aprovechando que un ciudadano, un habitante palestino ha salido a un funeral, tienen ellos derecho, democráticamente, pero derecho, de ocupar esa casa vacía, porque tienen diferentes rangos sociales, ocupan la casa y luego, si hay cualquier conflicto, si tiene que mediar los militares, a quien tiene la palabra es el vecino israelí. Bueno, he hecho esta introducción así, contextualización de la brigada. Bueno, fue en 2008, estuve en Cisjordania y estuvimos en territorios, no solo en Cisjordania, en territorios ocupados, y en Gaza pretendíamos entrar, pero no nos fue permitido. También en territorios ocupados, yo cada vez cambio más el término, porque Cisjordania realmente, aunque teóricamente el muro mismamente dividía lo que podía ser territorio palestino, inicialmente no tomado por Israel, hoy en día realmente es un territorio ocupado también, es como un queso gruyère donde no existe. Y no existe, por lo que luego veremos también algunas imágenes, que son las colonias. Las colonias hacen
que el territorio de Cisjordania quede totalmente fragmentado y entre colonia y colonia hay carreteras que lo que hacen es aislar, como os he mencionado antes de ir a regar ahí a las camporras, pues exactamente igual, ¿no? Hacen que una carretera en alto divida un pueblo en dos y no permita pasar hasta el siguiente block road, checkpoint, etc. En el año que fui yo había una calma, una tensión de esta, pues como cuando los animales notan que llega el lobo, pues algo así, estaba la situación era bastante tranquila, fue en verano, pero se sentía mucha tensión y los chavales ahí pues, nos contaban que alguna estaba por venir. Tras 6 meses, ya en noviembre, tras 6 meses de tregua, Israel rompió la tregua asesinando a 6 miembros de Hamas y ahí inició la operación Plomo Fundido. Vale, tenemos que tener en cuenta, después de esto que ellos llaman el día de la liberación o la independencia, que en la Nakba un montón de gente acabó siendo refugiados en su propia tierra. Es importante el tema de los refugiados porque no tienen, o sea, el moverse de lo que es donde viven. Bueno, el caso es que pierden el estatus, o sea, ellos no se pueden desplazar una vez que están en un campo de refugiados, no me salía. Entonces tenéis que daros cuenta que para no perder ese estatus, aquí se construye en vertical. Calles estrechas y van dejando los pisos, los edificios sin acabar para permitir que las familias, a medida que crecen, puedan ir creciendo hacia arriba. En el mismo territorio, demográficamente han crecido y siempre están más hacinados. ¿Veis estas callecitas estrechas? Esto es un mártir, porque cuando hablamos aquí de mártir, en Europa suena que el mártir es uno que se autoinmola, etcétera, etcétera. Y ese concepto mártir lo tienen todos aquellos caídos pues por parte del sionismo. La primera forma de resistencia de los palestinos durante muchos años, desde la Nakba, ha sido la guerra demográfica. En una parte del muro, no me acuerdo en qué pueblo, estaba escrito el lema de Exist is to resist, porque se han dedicado a hacer una guerra demográfica a base de traer niños y niños y niños que pudiesen contar lo que les estaba pasando. Y ante esta situación de esperar en paz que la comunidad internacional les diese la razón, se preocupase por ellos, pues Israel ha seguido avanzando. Esto es una colonia. En esta colonia, debajo de un pueblo, aquí nos sentamos una tarde a ver los olivos, a charlar, nos estuvieron contando un poquito de ahí, y desde arriba, desde la colonia, como habéis visto, a un cierto punto nos tuvimos que ir porque empezaron a disparar. Ese es el entretenimiento, no solo las colonias, cuando era pasado lo del día 7, que hablan de que en los kibbutz había gente tranquilamente, sí. El otro día una compañera decía, los militares también van de fiesta. Pues sí, estaban en una red, etcétera, etcétera, pero no son, vuelvo a recalcar ese tema, que no son civiles. En la colonia, cada uno luego desde ahí se desplaza a su trabajo, pero aparte de tener un sistema de vigilancia, seguridad, o sea, seguridad de personas armadas, etcétera, etcétera, incluso los mismos habitantes de la colonia como entretenimiento, pues en vez de tirar unos chimberazos a unas latas, pues hacen que los colonos no se puedan, que los palestinos no se puedan acercar un poquito más hacia donde la colonia. Estas otras imágenes son de Hebrón. En Hebrón es horroroso porque las calles, imagínate, calles estrechas. Estuvimos en casa de estas dos niñas. En la parte están como en la azotea, desde la azotea se ve como colonos de los más violentos, pues que han quedado el servicio, pues gente un poco ya tocadita. Estas chavalas se ve ahí con unas rejas, no se pueden acercar tranquilamente a la azotea, pues porque a veces les da por disparar. La situación en Hebrón es bastante, había muchos niños en la calle, bastante de desamparo. Todo eso que veis detrás de esta foto son negocios que han tenido que cerrar. Este hombre, que tenía todo el stock que tuviste en su día, pues tenía la presidencia, pero ya no tenía mucho más que hacer. Él dice, pues bueno, yo aquí esperar
nos abrió ahí su tienda, pero realmente estaba cerrada porque ya es imposible vivir. Y es imposible vivir porque esta es otra forma de ataque permanente, de guerra. A mí cuando me dicen, no, alto el fuego no acaba la guerra de los palestinos, porque su guerra es día a día. Esto que veis arriba son rejas, y lo que veis abajo son los negocios, las tiendas que os digo, y lo de arriba es mierda. O sea, mierda quiere decir un orinal con caca que de repente deciden que lo tiran por la ventana. Basura. Todo así. Esto es una calle de Hebrón, abajo todos los negocios y arriba la diversión del colono. Otra forma de ataque es lo que os hablaba del muro. Parece una foto turística, la verdad, pero bueno, era para ver un poco la altura que tiene. Esto es en Jerusalén y esto es pues lo mismo, un bulldozer que había entrado para tirar unas tierras para ampliar la ocupación en Jerusalén. Cuando hablamos del muro, hablamos de que en el día a día, esta es la parte, yo creo que era de Belén, para pasar al otro lado de este muro, pues para ir a trabajar mismamente desde Jerusalén a Belén, que hay bastante flujo, hay un checkpoint. Un checkpoint podría ser como un aeropuerto, o sea, totalmente. Entonces, ¿por dónde pasan los palestinos? A nosotros nos dijeron, no, podéis pasar por aquí. Dijimos, no, nosotros venimos aquí a otra cosa. Como íbamos a hacer solidaridad política, nosotros hacíamos la fila con ellos, nos decían, jo, no, incluso los propios palestinos nos decían, sí, no merece la pena, tirad para adelante. Pero en ese mismo momento que estábamos nosotros ahí haciendo la fila con ellos, llegó un autobús de turistas que eran de Jerusalén a Belén a ver la cuna y el niño. Y bueno, ellos pasaron rápido sin visualizar que en ese recorrido hay tiradores arriba a una distancia corta, o sea, hay como unas barandillas donde están los militares. Obviamente de eso no tengo fotos. Esto también está en el mismo sitio, todo un recorrido de vallas que obviamente el turista, el que hace turismo religioso no tiene que pasar, pero esto tiene que pasar los palestinos cada día. Otra forma en estos bloqueos son los block road. En un momento tú crees que vas a poder pasar y simplemente ponen unas piedras del ejército y no te permiten la entrada. Más bloqueos de este tipo. Y esto lo mismo, esto es un autobús llegando a, creo que veníamos de Calquilia, pero para entrar a Jerusalén vas en el autobús y nosotros podríamos haber seguido tranquilamente. Si llegamos a ser israelíes, directamente llegas a Jerusalén, o todos los ciudadanos palestinos tienen que bajarse de ese autobús y entrar a un checkpoint. O sea, no puedes seguir, luego podrán retomar el siguiente autobús, porque estos autobuses luego hacen el paso y se puede volver a subir gente. Pero claro, el autobús no pasa, o sea, no para, no les espera. El siguiente autobús que llegue cuando toque, depende de las horas que hayan estado ahí de control, pues lo cogerán. Estos son militares, pero son la ANP. Bueno, aquí al final también contamos con una complicidad, bajo mi punto de vista, de la Autoridad Nacional Palestina. La verdad que también en Cisjordania sería un poco este colaboracionismo, ¿no? A la hora de controlar a la población. Y esto, veis bien, son tiros en un hostel que estábamos. Pues bueno, uno, otro. Y este era en este momento nuestro acompañante. Estuvimos en Nablus. Este chaval colabora, bueno, es voluntario, era voluntario en la Luna Roja. Estudiante, es lo que os decía, el mundo es un lugar amable. Gente con unas ganas de vivir, de hacer de todo, de estudiar. Entonces, bueno, estuvimos pasando unos días con él. Estando en Nablus, había toque de queda a la noche, tuvimos que volver, estábamos con una familia y nos dijo que nos acompañaba al hostal, lo típico, que a la noche, según donde esté, pero no, se sentía tensión. Y cuando nos acompañó se tuvo que quedar con nosotros porque empezaron a oírse tiros. Bueno, y lo que quería contar de él, así enojadito, se levanta la camiseta, lleno de tiros, digo cicatrices, porque cuando la Luna Roja, y esto lo hemos visto, mira, afortunadamente en las últimas imágenes que se han visto también en medios oficiales, les disparan. O sea, cuando van a asistir a heridos después de una incursión militar, les disparan. Por tanto,
En cuanto a formas de resistencia, esta sería la siguiente. Después de años de lucha esperando a que alguien les haga caso, pues bueno, entonces cogemos las ondas, una onda, pero una onda es anecdótico, están aquí, digamos, negociando con el ejército israelí para que les dejen entrar a regar sus campos. A esto luego viene una carga posterior, etcétera, etcétera. Por tanto, la resistencia palestina ha decidido su camino durante muchos años esperando que la población a nivel internacional se escuchase. No ha sido así. Por tanto, bueno, yo no me siento en el nivel moral de decirles cómo tienen que afrontar a partir de ahora las formas de resistencia. Voy a hacer así un barrido rápido. Esto es en Siria, Altos del Golán. Las mismas imágenes que veis aquí de una persona comunicándose con su familia al otro lado de la frontera, está militarizado completamente, contrastan bastante con luego pues, una fiestecita a la noche de los sirios, lo que decíamos, de los israelíes, una rave, etcétera, etcétera, todo muy moderno, muy guay, pero esto es lo que hay para el palestino, en este caso para los sirios, en territorio ocupado. Esto es el acceso a la mezquita de Al-Aqsa, es decir, ahí por ejemplo no pudimos entrar pues porque en ese momento pues, los militares decían que no se entraban. Estos son con unas mujeres en una cooperativa agrícola y me gustaría acabar con esta foto. Como os he dicho, yo quería desmontar varias cosas. Uno, la posibilidad de que haya dos estados, porque creo que claramente el interés de la entidad sionista es una ocupación plena, es un exterminio del pueblo palestino, y eso se demuestra tras haberse instaurado como Estado, han seguido agrediendo de todas las formas que habéis visto y muchas más al pueblo palestino. Por tanto, 2008, esta criatura recién nacida, ahora es una joven que yo no me siento en la categoría de poderla decir cómo tiene que construir su pueblo, qué tipo de Estado quieren construir, qué tipo de resistencia van a hacer frente a las agresiones continuas de Israel. No me siento en la categoría moral de decirles que un alto el fuego, una paz, o que decirles que el diálogo es el camino. Porque quizá cuando han nacido les han explicado que durante muchos años sus abuelos han resistido teniendo hijos y no lo han conseguido, sus padres han resistido con una onda tirando a los tanques y a los bulldozers y no lo han conseguido, pues no sé qué camino elegirá esta niña a partir de ahora. Es que ricasco, pero como el mundo es un lugar amable, me quedo con esta foto. Pasamos una tarde con estas personas pues tomando algo en un río y esto es lo que decían, no os olvidéis de nosotros. Es que ricasco. Eskerrik asko, salamu alaikum, eskerrik asko denoi, al talde, a mi contertulia, a las compañeras que nos han hecho la presentación y a todas por venir aquí. Voy a hacer una presentación un poquito más acelerada, gracias a que la compañera ya nos ha dado bastantes pinceladas y ha tocado temas por los que yo podré pasar mucho más rápido. Y luego pues sería interesante dejar un poquito de tiempo para resolver pues, las dudas que tengáis. Bueno, ya me han presentado, voy a presentar muy brevemente mis colectivos. Uno de ellos es Al-Yudur, que en árabe quiere decir raíces. Es un colectivo de palestinos nacidos en Palestina o en la diáspora, como es mi caso,
para que no perdamos precisamente esas raíces y para que no la desvinculemos de las razones por las que estamos aquí. No solo estamos fuera de nuestros países, como otras compañeras les puede ocurrir, por culpa de que el propio capitalismo nos haya expulsado, ¿no? La barbarie capitalista, sino que además somos víctimas de una colonización por sustitución, un proyecto en el cual, como ya explicaremos, una serie de personas van a considerar que tienen derecho a arrebatar nuestra tierra y a robarnos también la identidad. Por eso, recuperar esa identidad y no perderla es muy importante, y por eso tenemos, por ejemplo, compañeras en el colectivo que han nacido en Gaza y que este es el primer bombardeo que no sufren directamente, y tenemos incluso pues, compañeros y compañeras que son la tercera generación que ya nace en el exilio. Mi otro colectivo es Samidun, por el que vengo aquí. Samidun es el colectivo de solidaridad con los presos y las presas políticos palestinos, pues, bueno, pues las atrocidades que sufren, en muchos casos por resistir, y por supuesto que les defendemos, pero muchos presos y presas políticas palestinos simplemente son presos por ser palestinos. Por contar un caso reciente, en octubre se detuvo a un palestino de 3 años. Evidentemente, poca carga política o pocas capacidades de lucha ha podido desarrollar en ese momento, ¿no? Pero bueno, el hecho de ser palestino y el hecho de que por existir se resiste, pues ya le convierte en un objetivo. Creo que es muy importante para señalar cuál es el contexto actual y un poco demostrar o hacer ver que esto empezó el 7 de octubre, hablar del 6 de octubre. ¿Qué es lo que pasaba en Palestina el 6 de octubre? ¿Cómo era la situación? La situación de un palestino y de una palestina era muy diferente en función de en qué parte de la Palestina histórica viviera, ¿no? Por un lado, por supuesto, estamos los de la diáspora, pero los que estaban en la Palestina histórica también cambiaban mucho su realidad en función de donde vivían. Tenemos, por ejemplo, a los que viven en la entidad sionista, lo que se llama Israel, o lo que nosotros llamamos la Palestina del 48. Estos palestinos y estas palestinas tienen oficialmente la nacionalidad israelí, constituyen un 20% de la población, pero están bajo un régimen de apartheid. Están bajo un régimen de más de 50 leyes que establecen diferencias por motivos raciales. Leyes como podrían ser las de Nuremberg en el Tercer Reich o como podrían ser pues, las leyes que se aseguraban de que la gente negra en Estados Unidos y los estados sureños no fuera sujeto de derechos. Son leyes que les impiden acceder a empleos que se consideran estratégicos, que les impiden acceder a propiedad privada como comprarse una vivienda, que hace que estén recluidos en guetos en el sentido americano o francés del término, ¿no? en este momento, que pagan los mismos impuestos pero no tienen servicios sociales, que no pasa que vender la basura, que están en barrios que no tienen ninguna posibilidad de prosperar económicamente, en fin. Por otro lado tenemos al pueblo que vive en Cisjordania, ¿no? Ahí pues tenemos en principio y nominalmente un presidente de la Autoridad Nacional Palestina y tenemos una especie de pues, pseudoestado, ¿no? En realidad, como bien ha indicado Vicky, se trata de una autoridad cipaya al servicio del colonialismo, como ya se hizo pues, en la India, de donde viene el nombre, o en otra serie de proyectos coloniales. La Autoridad Nacional Palestina es el Ministerio de Asuntos Indígenas del Estado colonial israelí, de la entidad sionista, que bajo los eufemismos de la cooperación para la seguridad lo que hacen es dar toda la información política de los palestinos al ocupante, no solo de los resistentes, sino incluso de los que se organizan políticamente. Externalizan la represión y meten a miles y miles de palestinos en cárceles supuestamente palestinas a las órdenes de Israel. Digamos que es pues, un gobierno títere a las órdenes de la ocupación, que además hace que se libre de muchas de las obligaciones que el derecho internacional obliga a una potencia ocupante. Como ya tienen una especie de pseudo-estado, ya no es una responsabilidad del ocupante atender a esa población. Y es por eso que desde Ayudur somos muy críticos cuando se habla del reconocimiento del Estado palestino. ¿Y a mí de qué me sirve que reconozcan el Estado palestino? Si de facto ya hay algo parecido y porque tú lo reconozcas no se va a convertir en un Estado viable. Más adelante profundizaremos en esto.
lo más importante por la situación ahora sería hablar de cómo era la población en Gaza, ¿no? Cómo era la situación de una palestina y de un palestino en Gaza. Estamos hablando del 6 de octubre. La población palestina en Gaza lleva 70 años refugiada en ese territorio. La mayoría de la población no viene de ahí, viene de Jaffa, lo que hoy se llama Tel Aviv, viene de Belén, vienen de Nakab, vienen de Galilea, de todas las partes del territorio, ¿no? Solo una pequeña parte de la población, como es el caso de mi familia, es nativa. La mayoría, por tanto, sí que se quieren ir de Gaza, pero no de ahora, se quieren ir de antes, pero claro, quieren ir a sus tierras de origen, no quieren irse a vagar por el desierto en el Sinaí, ni quieren irse a otros países, quieren ir al lugar donde fueron expulsados sus padres, de donde fueron expulsados sus abuelos. Además de 70 años de esta situación, desde hace 15 años toda la franja de Gaza ha sufrido un bloqueo brutal por tierra, mar y aire, un bloqueo que hace que no puedan acceder a una nutrición suficiente. Los estándares de nutrición, y estamos hablando del 6 de octubre, son pésimos. No porque la gente se muriera de hambre, sino porque con arroz y garbanzos pues un niño no se puede desarrollar con todos los nutrientes que necesita, no se pueden prevenir enfermedades porque no hay acceso a vitaminas, etc. No hay tierra cultivable suficiente para que se alimenten los 2,2 millones de personas que viven ahí, hacinadas en un territorio que es aproximadamente como el Valle del Baztán. Y además, la poca tierra cultivable que hay, la ocupación que tiene control de las esclusas, pues abre las aguas, provoca inundaciones, contamina, fusila a los agricultores, fusilan los arranchales, destrozan los barcos. Es decir, se intenta por todos los medios que no haya un acceso a un alimento. Por supuesto, tampoco medicinas para tener un tratamiento médico decente en este momento. En el 6 de octubre y antes, pues tienes que ir a Egipto, tienes que ir a los territorios de Cisjordania, y aparte de que es muy difícil que te concedan el tratamiento, y cuando lo conceden, pues muchas veces ya te has muerto, en cualquier momento te lo pueden interrumpir, ¿no? Como una forma más de tortura. Además, no hay agua potable, y no estamos hablando de la actualidad, estamos hablando del 6 de octubre, voy a insistir en este punto. El 97% del acceso de agua que hay, que además es muy limitada, no es potable. La ocupación controla las aguas, las desvía, y las que otorga, pues las vende cara y además contaminada. Podríamos hablar de alguna Palestina más, como es la de los presos. El 6 de octubre había 5.200 secuestrados palestinos en cárceles israelíes, 200 de ellos eran niños, muchos han crecido en cautividad y algunos incluso en régimen de aislamiento. Un niño que se desarrolla en un régimen de aislamiento, y el régimen de aislamiento en una prisión israelí es una pecera pintada, pues evidentemente nunca va a poder desarrollarse como una persona más o menos funcional. Ya hemos visto en el primer vídeo pues lo que puede pasar a un adulto funcional cuando le tienen unos años encerrado en un armario, lo que bueno, yo creo que es bastante evidente. Y podríamos hablar un poquito incluso más de otra Palestina, que es la Palestina de los cementerios de números, la Palestina que sigue sufriendo después de muerta. Y es que, a modo de ejemplo, la ocupación, cuando un secuestrado palestino muere en sus prisiones, retiene el cuerpo hasta que considera que ha cumplido la condena. O cuando coge a resistentes por la calle, también retiene los cuerpos como una forma de torturar a sus familias. Y cuando hablo de resistentes, no hablo necesariamente de un grupo de fedayines que está haciendo una operación armada. Hablo pues de un chaval que sale del colegio, se lía pedradas, lo último que saben de él es que herido lo han metido en un coche, se lo han llevado a los israelíes, los padres van a recibir una llamada a un oficial de inteligencia diciendo está vivo, le estamos interrogando, luego llamará a otro y dirá ay, está muerto, y luego al final pues darán por hecho que está muerto con el paso del tiempo y sin saber nada porque nadie se ha puesto en contacto con ellos para intentar sacar dinero en procesos judiciales o lo que sea, pero claro, el proceso de luto evidentemente pues va a estar condicionado por no tener la posibilidad de honrar al fallecido. ¿Esto cómo es posible? ¿De dónde viene que se haya dado? ¿Cuál es el problema? Y el primer mito que me gustaría romper hoy en esta sesión sería que el mal llamado conflicto palestino no es una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, no es una consecuencia del atroz genocidio nazi contra las personas europeas judías, entre otras muchas minorías, sino que es un problema que empieza antes. Empieza en el siglo XIX, cuando unos europeos que se sienten culturalmente judíos, que no religiosamente porque eran laicos,
desarrollan la idea supremacista del sionismo, paralelamente al resto de ideologías supremacistas que se estaban desarrollando en ese siglo XIX. Estos europeos considerarán que, aunque son parte del proyecto civilizatorio europeo y son la raza blanca superior, todavía tiene algo que les destaca más, y es la superioridad que les da el hecho de ser culturalmente judíos, ¿no? Lo de que sean el pueblo elegido por Dios es algo que va a ser un poquito después, cuando sea la parte religiosa la que tome la rienda del sionismo, pero en un principio eran más bien laicos. Pero bueno, sí que esa identidad judía les hacía sentirse que eran superiores, y coincidían con estos nacionalismos excluyentes protofascistas que había en Europa, en que todos los judíos no pertenecían al país donde vivían, sino que tenían la obligación de construir un hogar nacional para desarrollarse como Estado-nación, al igual que los húngaros o al igual que los alemanes. En un primer momento ni siquiera habían pensado en ir a colonizar Palestina, porque no era un problema religioso. Iban a hacerlo en Uganda, iban a hacerlo en Argentina, y finalmente, si eligen Palestina, es porque saben que para el proyecto de colonización van a necesitar ayuda de estos imperios europeos, como una parte más del imperialismo europeo, y iba a ser mucho más rentable para el imperialismo europeo sentarse en Palestina. ¿Por qué? Pues la vieja conocida, porque ya se han descubierto los petróleos, aunque estamos a finales del siglo XIX, los usos que tiene para la industria, los usos que tiene sobre todo bélicos. Ya se ha construido el canal de Suez, que permite que pasen por ahí los barcos en vez de bordeando toda África, y además es un territorio estratégico porque va a controlar toda la nación árabe desde esa parte del Mediterráneo. Desde un primer momento, Theodor Herzl, uno de los teóricos fundadores del sionismo, cuando plantea la posibilidad de colonizar Palestina, establece desde el principio que eso va a ser una base europea, que va a ser una muralla que proteja a Europa y separe la civilización de la barbarie. Estas son palabras de su libro El Estado judío, que va a empezar en el siglo XIX, sobre todo se va a hacer problemático en los años 20, por las oleadas que va a haber de migración colona. O sea, no estamos hablando de gente que venga a trabajar la tierra o que venga a desarrollarse, sino estamos hablando de gente que viene realmente pues con armas a comprar lo que pueda comprar y a robar lo que tenga que robar, y hacer que la población nativa no tenga ninguna posibilidad de desarrollarse. Por eso, y también para incidir en que esto no es un problema que surge después de la Segunda Guerra Mundial, es a partir de los años 20 cuando va a empezar fuertemente, aunque ya empezó en el siglo XIX, el movimiento de liberación nacional palestino. Como en el año 29 se va a producir la revolución del muro, porque los colonos van a llegar y van a poner banderas sionistas, por aquel entonces todavía no existía Israel, en el muro, en lo que llaman ellos el muro de las lamentaciones, como para decir que se lo van a apropiar, y estalla una gran revuelta. Como en este momento los que controlan el territorio es el Imperio Británico, son los ingleses, pues van a ayudar a los colonos a masacrar a los palestinos y a oprimir esta revuelta. Además, en los años 30, mientras aquí se estaba luchando contra el alzamiento fascista, se produce una gran huelga general nacional palestina que dura 6 meses, y eso va a desembocar en la revolución árabe. Quiero decir, ya hay una gran trayectoria de lucha y de identidad nacional hasta que se produce la Nakba después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? En el año 48, que como bien ha explicado la compañera, pues se produce la proposición de partición y comienza la invasión. Otro mito que hay que romper es lo de que de alguna forma los sionistas hayan aprendido de los nazis, están haciendo lo mismo que les hicieron, y esto pues es totalmente falso. Y lo de lo que vengo contando, me gustaría hablaros de el sionismo como ideología supremacista blanca que surge en Europa, cómo se comporta con el nazismo, y es que van a ser aliados desde el principio. La Federación Sionista Alemana va a romper el boicot judío contra el Tercer Reich y van a firmar con ellos los acuerdos de Havala, los acuerdos de traslado. Recordemos que los sionistas también piensan que los judíos no deberían estar en otros países que no fueran la construcción de un hogar nacional judío, y en esto pues van a coincidir mucho con las ideologías racistas de Europa. Por eso va a ser fácil que se alíen con Hitler. De esta forma, el único partido que no va a ser ilegalizado en la Alemania nazi, aparte del partido nazi, va a ser el Partido Sionista de Alemania. A las juventudes sionistas se las va a entrenar militarmente en los grupos paramilitares del partido nazi, con las secciones de asalto, y estos colonos alemanes van a ir a colonizar Palestina en barcos en los que ondea la esvástica. Como es una foto en blanco y negro, ahí la hemos rodeado en rojo,
para que se vea lo simbólico de la imagen, ¿no? Adolf Eichmann, el de La banalidad del mal, de Hannah Arendt, que jugaron en Jerusalén. No se sabe, fue la segunda vez que iba a Palestina, la primera vez fue invitado por estos sionistas, porque era el encargado de velar porque se cumplieran estos acuerdos. Es decir, el sionismo nace de la misma madre que el nazismo, no es una reacción. Y esto ocurre mucho antes de la Nakba, y esto ocurre antes del Holocausto, aunque ya cuando ha empezado el Holocausto, los sionistas van a seguir teniendo acercamientos con el Tercer Reich, van a despreciar a los europeos judíos que son asesinados por los nazis, porque van a pensar que incluso se lo merecen por haber sido tan cobardes de no contribuir a la construcción patriótica del hogar judío. Hay que decir que esto de la argumentación de que hay que proteger a Israel porque de alguna forma es asegurarse que no se va a producir un genocidio otra vez, esto, como bien explica Norman Finkelstein en su libro La industria del Holocausto. Norman Finkelstein es el hijo de supervivientes del Holocausto, casi toda su familia, excepto sus dos padres, murieron en Auschwitz, sus dos padres son los únicos supervivientes de sus respectivas familias, y cuenta muy bien que fue a partir de los años 60 cuando se empezó a hablar de esto. Hasta entonces hablar del Holocausto era cosa de ser comunistas peligrosos. ¿Por qué? Porque los nazis, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, eran los grandes nuevos amigos de Europa. Los nazis tenían que llevar a los americanos a la Luna, los nazis tenían que usar toda su tecnología para el desarrollo militar e industrial de Occidente, y los nazis sobre todo tenían la misión de reflotar la República Federal Alemana. Se creó un Estado post-nazi, a la vez que se hizo uno socialista, y el post-nazi acabó absorbiendo al socialista como sabemos, ¿no? Quiero decir, aquí quiero romper otro mito. Cuando la gente se indigna por el colaboracionismo que tiene el régimen alemán hacia Israel, es que tienen un sentimiento de culpabilidad. Siguen con los acuerdos de Habana, nunca se ha interrumpido este compromiso con el sionismo. Incluso Alternativa por Alemania, que es el partido oficialmente post-nazi, son pro-israelíes, porque están a favor de que se produzca un proyecto colonial europeo en las tierras de esos musulmanes bárbaros, y también por una cuestión judeófoba, porque tampoco quieren que vuelvan los judíos por ahí, y seguramente por eso los de Vox son súper pro-israelíes, por eso Meloni en Italia es súper pro-israelí, Le Pen en Francia es súper pro-israelí, Bolsonaro, ¿cómo se llama? Ahora Argentina, Milei, toda la extrema derecha mundial es pro-sionista y pro-israelí. El proyecto israelí, el proyecto colonial, el proyecto sionista, no solo se basa en colonizar Palestina. Hacemos trampas cuando hablamos de conflicto palestino-israelí, y no solo porque sea demasiado grave como para hablar de conflicto, sino porque no estamos atendiendo a la dimensión real de cuál es el objetivo, aunque tenga una base económica, también ideológico. Israel tiene en su bandera dos franjas azules, oficiosamente, y aunque estuvo en la Knesset, al menos hasta hace poco, lo que quiere decir es una franja el río Nilo y otra franja es el río Éufrates en Irak. El proyecto colonial sigue los mismos principios que el Level Found de los nazis, es el espacio vital, la teoría de que se puedan expandir todo lo que quieran. No hace tanto que tenían el Sinaí egipcio tomado, pero es que hoy, como visitó Vicky y nos enseña sus fotos, controlan una enorme parte de Siria con los altos de los Golán. O sea, eso no lo van a soltar, y la situación que vive ahí la población siria pues es como si fuera Palestina. De hecho, hasta tienen ahí un problema de identidad porque casi se sienten palestinos. También pasa que ocupan grandes franjas de Líbano, y sí, ahora son menos, pero siguen ocupando franjas de Líbano, ha sido pues por la resistencia popular que ha habido ahí, ¿no? Hay que entender que esto es el proyecto de Israel, y no podemos hacernos trampa. Que esto es el proyecto de Israel, es un fragmento de Europa en el corazón de la nación árabe. Por eso nunca van a intentar ir a jugar a los Juegos Asiáticos, porque el rollo de que son nativos, de ahí, expulsados hace mucho tiempo y con un derecho religioso, es algo bastante reciente. De hecho, el antisionismo empieza a la vez que el sionismo, empieza la comunidad judía y empiezan las comunidades religiosas.
Esto es un proyecto colonial europeo de los que había en el siglo XIX, por eso vienen aquí a jugar contra el Baskonia, por eso están en la UEFA, por eso les veremos en Eurovisión, por eso deforestan los olivos, porque Palestina es un país mediterráneo, y plantan árboles del centro de Europa, pues porque se quieren sentir a gusto en su Hungría, en su Ucrania, en su Rusia, en su Europa natal. Como en esto voy a detenerme muy brevemente porque ya se ha explicado, pero bueno, es una población completamente militarizada y es por eso que toda la extrema derecha fascista del mundo, con todas sus sensibilidades, babea por Israel, porque es el gran sueño del fascismo. Es una especie de Estado montado para un ejército, y no solo un ejército, sino para un proyecto de devorar, de conquistar. No hace falta que estés en el ejército para conquistar, es que te dan las armas gratis, ¿no? Como las imágenes que hemos visto en las últimas semanas, para que tú puedas cometer todas las barbaridades que quieras por tu mano, que el ejército te va a cubrir. Otro detalle importante económicamente, y por centrarnos también en cuál era el proyecto de Palestina, se dice que, bueno, que sí, esto ha sido un error porque ha justificado que Israel cometa una masacre o les ha dado la oportunidad de hacerlo. El proyecto del Canal Ben Gurión es un proyecto que ya llevaba desde hace mucho tiempo en pie, que incluso se empezaron las construcciones, y que piensa en hacer un enorme canal de agua que atraviese toda la tierra palestina. O sea, fíjate si tienen amor por la tierra, que la quieren dinamitar para que pase por ahí el agua, y hacer competencia al canal de Suez, hacer que los barcos pasen por ahí. ¿Por qué van a pasar los barcos por ahí y no por el canal de Suez? Pues seguramente porque lo siguiente que tendrán pensado será caparse Egipto para asegurarse de que vayan a usar el suyo. También porque en las costas de Gaza se ha descubierto gas, pero el proyecto de que había que vaciar Gaza lo decían públicamente en 2014, en 2015, 2016 personas que hoy en día son ministros del gobierno israelí. También tenemos que tener en cuenta esto, siempre hay que seguir el rastro del dinero. Con esto planteado, evidentemente, no caben argumentos serios para defender la posición de los dos estados. La única forma de defender una posición como la de dos estados es realmente no calibrar como una posibilidad real y en todas sus consecuencias que los palestinos sean personas humanas, ¿no? Si acaso son aspirantes a humanos que necesitan un poquito el contacto con la civilización para poder desarrollarse. Es decir, si surge un grupo de europeos que se sienten que por su identidad cultural protocelta descubren el Lauburu, que tienen la misión o el derecho a instalarse en la tierra, en la tierra de Euskal Herria, y empiezan aquí a colonizar, matan aquí a todo el mundo. Al final, al cabo de 70 años, los vascos supervivientes viven hacinados en el valle del Baztán y otros en unos pueblillos separados por Álava. Y alguien les dice, oye, ¿y por qué no llegáis a un acuerdo para vivir en una situación de dos estados y convivir porque los dos tenéis derecho a vivir? Seguramente no se concibiría, ¿no? Lo que pasa es que no somos nosotros, evidentemente. Pues ¿qué les cuesta forzarse un poquillo, que todos se dan un poco, ¿no? Y de esta forma pueril no afrontar las consecuencias y dejarnos con esto, ¿no? Como ya ha comentado también Vicky, cómo va a haber un estado posible en los territorios amarillos que vemos ahí a la derecha del todo, que son unos territorios amarillos pues bastante generosos, y no solo porque parte de Gaza hoy en día está ocupada, sino porque los pequeños fragmentos de Cisjordania realmente son mucho más pequeños que los que están ahí representados. No hay ningún tipo de continuidad territorial, no hay ningún tipo de desarrollo de la vida, ningún proyecto se puede desarrollar ahí, pero ni siquiera entre todo Cisjordania. Y es que si nos volviéramos locos los palestinos, renunciáramos a volver a nuestros lugares de origen, como dice las resoluciones de las Naciones Unidas, ¿qué futuro nos esperaría si tenemos que compartir territorio, y además desmilitarizados, con un Estado nazi cuyo proyecto es extenderse desde el Nilo hasta el Éufrates? Esto es una entrevista muy breve que realiza un
un canal, creo que es de la CGT, simplemente van entrevistando a gente por la calle para ver un poco cuáles son las conclusiones de lo que ha pasado, porque ahora abrimos el melón del 7 de octubre. La gente, pues bueno, llega a las consecuencias de que si es una cuestión religiosa, si es una cuestión de fanatismo, si esto es una cuestión que tiene que ver con Hamás. Hemos empezado hablando del siglo XIX, hemos hablado de los años 20, hemos hablado de los años 30, hemos hablado de la Nakba en el 48, hemos hablado de cuando cambia la visión en los años 60, y Hamás no toca el poder hasta los años 2000. O sea, evidentemente esto pues no es un problema que tenga que ver con Hamás, ¿no? Y la voluntad del pueblo palestino de resistir ha sido antes que Hamás, y si desgraciadamente tiene que seguir mucho más tiempo la lucha y Hamás no sigue existiendo porque entran nuevos actores, pues seguro que se seguirá luchando desde los puntos de vista que sean, ¿no? Y aquí vamos a entrar y vamos a empezar a hablar de Hamás, ¿no? Y se dice, lo primero, el Hamás es como el ISIS, son como el ISIS. Bueno, daría para otro Charlie, ¿no? Hablar de todos los temas que hay que analizar con eso, pero bueno, mientras de fondo pongo lo que está haciendo el ISIS con una bandera palestina cuando entran a un campo palestino en Siria, sí que comparto con vosotras que lo primero que me llama la atención es que el número de veces que ISIS o Al-Qaeda y Israel se han enfrentado o se han producido daño mutuamente ha sido una, y se pidieron perdón porque había sido sin querer. El ISIS ha compartido, por motivo de la guerra en Siria, durante 6 años frontera con Israel y nunca han tenido ningún problema de convivencia. Ha habido fatuas para decir que había que hacer la guerra santa y destruir Libia, destruir Siria, destruir Egipto, pero a estos del ISIS nunca se les ha ocurrido una fatua para decir que había que destruir Israel, lo cual es bastante curioso, ¿no? En verdad, ISIS o Al-Qaeda son grupos proxies de Occidente, y todos los que nos podamos imaginar, el Shabab o todos estos que surgen en África, son grupos que surgen casualmente cuando algún país no quiere hacer lo que quiera Estados Unidos o no quiere hacer lo que quiera el imperialismo, ¿no? De repente quieres tener una política económica alternativa y te surge una guerrilla islámica que justifica que tengan que ir los franceses o que tengan que ir los americanos ahí a invadirte, y además resulta que en 20 años no son capaces de echarlos, ¿no? Resulta que estos grupos que a ojos occidentales están cumpliendo la norma del Islam, que básicamente es matar europeos, resulta que el 90 y pico % de la gente que asesinan es musulmana, que prácticamente solo actúan, si atendemos a algo porcentual, en países musulmanes, ¿no? Que intentan derribar siempre regímenes de países musulmanes. Evidentemente son grupos mercenarios y lo demás es marketing televisivo. Como anécdota, dentro de Palestina hay una minoría que son los drusos. Es una minoría privilegiada por la ocupación, como los colonialistas suelen hacer con algunas minorías para sembrar la discordia, y lo cierto es que la mayoría de los drusos, o una parte al menos muy importante de ellos, aunque son palestinos nativos, están muy adaptados al sistema colonial, forman parte del ejército de ocupación y todo esto. Bueno, pues hubo una gran revuelta y unos grandes disturbios cuando se salió a la luz que Israel ayudaba a Al-Qaeda en Siria, que daba medios militares, que cooperaba militarmente con ellos y que incluso a los soldados de Al-Qaeda los curaba en hospitales y luego los volvía a mandar al frente de Siria. Esto causó mucho revuelo entre los drusos de nacionalidad israelí, porque esta gente a los drusos sirios sí que les cortaba la cabeza. Aquí también, y por un poco de ejemplos gráficos, por aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras, estamos viendo la liberación de una militante del Frente Popular para la Liberación de Palestina, una militante leninista que está saliendo de la cárcel y está pues abrazando a compañeros de la Yihad Islámica de Palestina, compañeros de Hamás. Ahí abajo vemos a guerrilleras del brazo armado femenino de Hamás, y esto es un poco para que no pensemos que la realidad palestina necesariamente se tiene que parecer a nuestros prejuicios.
Hamas o la Yihad Islámica de Palestina son grupos que son islámicos, pero que no encajan en lo que entendemos por islamistas. Son grupos de liberación nacional, con una historia bastante compleja. Ya hablando de Hamas, que es el más famoso, cuando se presenta a las elecciones en 2006 en Gaza, ya tiene a cristianos en sus filas, pero además después de eso ha sufrido muchos cambios internos movidos por sus propias bases. En la actualidad Hamas es un partido de planta, por cierto, de organización puramente marxista-leninista con centralismo democrático, en cuanto a organización, ideológicamente, evidentemente, pero se cambió sus estatutos en el año 2016 o 2017, si no me acuerdo mal. Se definió como un partido que no buscaba ya un proyecto de república islámica, que buscaba la unidad independientemente de la religión. Se creó un ministerio de la mujer, se reconoció públicamente que la mujer palestina sufría una opresión por cuestión de género y que por supuesto no era algo que se podía achacar a la religión, sino que era un problema cultural que había que abordar. Afrontó el tabú de las violaciones, y es que las mujeres palestinas son sistemáticamente violadas por la ocupación cada vez que son detenidas o retenidas por israelíes, y esto en algunas familias que tenían una visión de la vida un poco obtusa se producía en un problema de honor. Pues Hamas rompió este tabú diciendo que una palestina que sufre una violación es evidentemente como si le pegan un tiro, está sufriendo y está sacrificando a cambio de estar resistiendo y seguir existiendo frente a la ocupación criminal. Entonces, bueno, la realidad es un poquito más compleja. A pesar de que toda la resistencia palestina se identifica con el Domo de la Roca, con la mezquita de Al-Aqsa, es un término patriótico, y un término patriótico en el sentido de liberación nacional. Nosotros no somos unos nacionalistas excluyentes. Para empezar, aunque queremos la liberación de Palestina y somos patriotas palestinos, nosotros nos consideramos sirios del sur, por hacer un ejemplo. En gran medida consideramos que somos el mismo pueblo que Jordania, que somos el mismo pueblo que el Líbano, e incluso consideramos que de alguna forma somos un pueblo que va desde Bagdad hasta Layún y desde Jartún hasta Tiro, o sea, que creemos en esa dimensión. Y bueno, lo digo porque a veces nos acusan de esencialistas y cosas así, ¿no? Como si fuera un problema también de nacionalismo, de racismo contrario. Bueno, ahí vemos unos colonos escupiendo unas monjitas. Y bueno, también por contextualizar, el 7 de octubre, aunque ya se habla un poco de cómo era la resistencia de la generación anterior de las piedras, esto es muy actual, esto es del año 2019, creo, hace unos 4 años. Son las marchas del retorno. Fue una gran movilización pacífica, desarmada, de refugiados palestinos de todos los territorios y principalmente de Gaza, que lo que hacían en grandes manifestaciones eran ir hasta la verja donde estaba la ocupación colonial para pedir que les dejaran volver a sus lugares de origen. Evidentemente, como empezaban los tiros, pues luego se contestaban con piedras y bueno, con humos, como estamos viendo, pero bueno, no fue en ningún caso una resistencia armada. Las consecuencias fueron 300 muertos del lado palestino. Asesinaron a 300 manifestantes. Hirieron de bala a 29.000, principalmente con balas explosivas, balas que cuando penetran en el cuerpo se abren y provocan que tengan que amputar el miembro, ¿no? Ya antes del 7 de octubre había en Gaza una proporción salvaje de mutilados por estas prácticas. Bueno, ahí tenemos además a Razan, que fue una sanitaria a la que asesinaron un francotirador israelí justo mientras estaba atendiendo a un herido en el suelo. Y es en este contexto en el que ya está demostrado que no hay ninguna posibilidad de resistencia pacífica, que ya está demostrado que se va a acabar con la Franja de Gaza, y es que la inteligencia palestina sabía que acabado el Yom Kippur, Israel iba a lanzar una ofensiva similar sí o sí, buscando la excusa que quisiera, pero decidieron, con las capacidades que tenían, y las tenían, adelantarse. Concretamente Hamas, que es la principal fuerza de Gaza, llevaba años preparándose para eso, y con apoyo de inteligencia, la resistencia palestina está infiltrada también en el ejército israelí y en la inteligencia israelí. No somos unos desarrapados, simplemente se sabía dónde
cuál era la composición de las 4 bases que rodeaban Gaza, dónde estaban todas las cuestiones de información, cuáles eran los ordenadores que había que coger, incluso cuáles son los mandos que iban a estar en el lugar. Y así se produce la mayor derrota de toda la historia de Israel. Una derrota que será estudiada en las escuelas militares porque un pueblo asediado durante 15 años en una playa y una tierra adyacente, una llanura sin ningún sitio donde asentarse, fue capaz de derrotar al 5.º ejército del mundo. Tomaron 4 bases, deshacieron el ejército israelí como mantequilla y ante el éxito siguieron avanzando y por primera vez la resistencia palestina empezó a reconquistar territorios. Evidentemente esos territorios no se pudieron conservar porque la desigualdad de armas pues es apabullante. Palestina ni siquiera tiene un ejército regular, como sabemos, pero bueno, se consiguió llegar ahí. ¿Y cuál era uno de los objetivos, aparte de todo lo que tenía que ver con la derrota simbólica, cómo podía eso afectar, y luego en preguntas entraremos si cabe, cómo esto podía afectar a la normalización, conseguir los datos de información? Se ha articulado una gran red de espías a raíz de esto, de que tenía Israel en todo el mal llamado Oriente Medio. El siguiente objetivo era secuestrar colonos, secuestrar a todos los que se pudieran. Esto es un objetivo bastante habitual de la resistencia palestina. ¿Por qué la resistencia palestina secuestra colonos? Porque con un colono secuestrado se liberan 1000 palestinos secuestrados, como ha demostrado el ejemplo histórico, con lo cual conseguir detener a 300 colonos pues puede ser la garantía de que esos 5.200 palestinos pudieran regresar, o al menos conseguir que muchos de ellos pudieran reunirse con sus familias. La contestación primera que hubo por parte del ejército israelí fue la doctrina Aníbal. La doctrina Aníbal es una doctrina que lleva décadas en Israel, que básicamente dice que cuando, precisamente porque es un incordio tener secuestrados nacionales, porque luego tienes que negociar para que los liberen, y eso te puede hacer a que liberes a muchos resistentes palestinos, lo mejor es cargárselo directamente. Si ven que a un ciudadano israelí lo están secuestrando, lo tenemos que matar. Si podemos matar a sus secuestradores también lo hacemos, pero matarle a él sobre todo porque luego la familia va a estar molestando para que lo liberemos, para que hagamos cesiones y tal. La doctrina Aníbal es masacrar a todo el que haya riesgo de secuestrar. Esto, por cierto, esta misma semana el hijo de Netanyahu en sus redes sociales se ha quejado de que el 7 de octubre no se aplicó lo suficientemente bien la doctrina Aníbal. La forma que tuvo de aplicarse fue que se bombardeó completamente la famosa Rabe. Ya sabéis, bueno, yo digo que hay que estar un poco hecho polvo para estar de fiesta a 2 kilómetros de un campo de concentración, pero bueno, igualmente sabemos que fueron los helicópteros apaches de la ocupación los que se pusieron a masacrar a todo el mundo, como ha filtrado el diario israelí Haaretz, que es el principal diario de Israel y que, por cierto, ahora se enfrenta a la ilegalización. Vemos como esos coches que de arriba, evidentemente, pues no parecen haber sido destruidos por tiros de Kalashnikov, ni la resistencia palestina ha mostrado lo que llamamos de combate una capacidad similar, ¿no? Han salido artilleros, han salido pilotos de tanque diciendo que les decían, en esas casas hay milicianos palestinos, a acabar con ellas, y con que haya que acabar que haya adentro, pues ya está, doctrina Aníbal. Lo que no hay que permitir es que se lleven a los secuestrados. A pesar de todo esto, y a pesar de cómo se han echado sobre las espaldas de la resistencia palestina estas matanzas de estos colonos, se sabía que no era suficiente por el proyecto que había realmente de hacer la limpieza étnica completa en Gaza. Entonces hacía falta que un cuerpo de periodistas se inventara una serie de bulos, ¿no? Incluso aquí hemos visto cómo a muy moderados políticos vascos les ha removido más la conciencia 40 niños israelíes ficticios que 10.000 palestinos de verdad, ¿no? Como siguen dando la matraca con lo de los 40 niños asesinados por Hamas, a pesar de que se ha visto que es un fraude, ¿no? Que incluso Joe Biden, incluso Isabel Díaz Ayuso decían que había visto el vídeo, y luego, pues claro, han tenido que rectificarse porque hasta se ha descubierto de dónde venía la fuente del bulo, ¿no? Y aquí pues está una de las que lo hizo.
Otro de los bulos es lo de las violaciones masivas. También ha filtrado el diario Ares, que no han sido capaces de encontrar una sola prueba. Al final, después de mucho tiempo, se lo han conseguido, que una de las secuestradas liberadas, que en primer momento dijo que la habían tratado muy bien, pues como un mes y pico después dijo que la habían estado violando con los ojos. Eso ha sido toda la prueba de cargo que ha habido. También ha sido muy necesario, por otro lado, acallar el periodismo real que pudiera contradecir esta versión. No se ha permitido a ningún periodista que entre a Gaza, y a los periodistas que había dentro, generalmente freelance y palestinos, pues se les ha asesinado, ¿no? Ha pasado ya largamente el centenar de periodistas asesinados. Si tenemos en cuenta que es un territorio como el Valle del Baztán y que son 2 millones de habitantes, pues vamos, la población de periodistas no quedarán muchos más periodistas, desgraciadamente, en Gaza. Otra cosa que sería largo de explicar, pero que quiero dar unas pinceladas para entender, es que la realidad de la lucha, la necesidad de combatir para existir, la desgraciada cuestión de que los palestinos solo existen cuando se líen a tiros, porque ahora se está hablando de Palestina, ahora vuelven a hablar, aunque sea una chorrada de reconocer el Estado palestino, ahora empiezan a pensar que tiene que haber una solución por Palestina. ¿Por qué? Porque los palestinos se han convertido en un problema, porque se han puesto a disparar y porque ahora nos están matando mucho y nos disgusta ver ver morir a tantos niños por la televisión. Pero vamos, si hubiéramos estado tranquilamente y muriendo en un holocausto silencioso como hasta ahora, goteo a goteo, goteo a goteo, pues no habría sido tan incómodo. Y esta realidad de la lucha hace pues, que los grupos islámicos y los grupos comunistas, por ejemplo, luchen juntos sin que sea ningún tipo de contradicción, porque estamos hablando de un proyecto de liberación nacional, estamos en un proyecto de un pueblo palestino que quiere vivir y que la única forma que tiene de vivir es luchar. Evidentemente, necesita la lucha armada, es la parte principal de la resistencia para poder sobrevivir, porque si no, pues se les habría exterminado o se habría producido su limpieza étnica total, pues como ha pasado recientemente con los armenios de Nagorno-Karabaj, o como pasó, por ejemplo, pues, con los europeos judíos, o con los gitanos europeos en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Si los palestinos hemos sobrevivido hasta hoy es precisamente porque hemos participado de esa lucha. Evidentemente, no se va a producir la derrota militar absoluta del ente colonial, pero es que tampoco el Frente de Liberación Nacional Argelino necesitó acabar con toda la República Francesa para liberar Argelia. Se trata de hacer simplemente que sea insostenible el modo de vida colonial y hacer que tengan que desestructurar todas las instituciones de opresión racial y de discriminación que han instalado. El único apoyo real que tiene Palestina, y saludamos pues, con todo el agradecimiento por ejemplo, a Sudáfrica y la causa penal que está llevando en la Corte Internacional, pero bueno, si después condenan a Israel, ¿qué? O sea, realmente, ¿cuál va a ser la consecuencia? Pues le van a decir muy mal. Después, ¿cuántas veces el Consejo de Seguridad incluso ha censurado a Israel? ¿Cuántas resoluciones de las Naciones Unidas han condenado a Israel? Y luego pues no pasa absolutamente nada. Al final, el apoyo real que está haciendo que Palestina pueda aguantar más es los libaneses luchando en el norte, es el Yemen haciendo el bloqueo marítimo. Esos son los únicos que están consiguiendo que Israel nos mate más lento, que puedan llegar menos bombas y tarde más en llegar, que gran parte de la aviación israelí, gran parte de los medios israelíes tengan que estar apuntando a otros territorios. Realmente es la única medida que estamos teniendo para poder aguantar, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Nelson Mandela, antes de que fuera un personaje de Walt Disney, en los años 90 está hablando de Palestina y está explicando cómo, a pesar de que él ha tenido un proceso diferente, sería para hablar en otro momento de cuáles son las consecuencias de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, si realmente se ha eliminado, pero bueno, él mismo decía, pues en Palestina no les dejan otra alternativa que la violencia. ¿Cuál es? Pues si no tienen otra alternativa, pues evidentemente pues tendrá que ser la vía violenta. Y quiero acabar hablando de cuál es la solución, cuál es la forma de que esto termine. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el pueblo palestino, que
y lo ha demostrado ya en este siglo de lucha, es un agente con decisión sobre su liberación y no se le puede imponer ninguna medida, por brillante que nos parezca o por justa que nos pueda parecer o que podamos recomendar desde la comodidad. Que el pueblo palestino decida hasta qué punto está dispuesto a llegar. Y el pueblo palestino lo que quiere es la liberación de toda Palestina, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Muchas veces me dicen, bueno, si os apoyamos, pero es que no podemos decir esto, es que, bueno, pues hablemos puramente de derecho internacional y hablemos de la resolución 3070 de las Naciones Unidas. La resolución 3070 de las Naciones Unidas dice que todos los pueblos bajo el colonialismo, y hace una mención específica al pueblo palestino, tienen derecho a luchar por todos los medios posibles, incluida la lucha armada, y que es obligación de los estados contribuir moral y económicamente a esta lucha. Es decir, las resoluciones de las Naciones Unidas realmente lo que están diciendo es que habría que apoyar a la resistencia palestina para que pueda tener una capacidad de agencia que haga que su situación sea viable. El objetivo es que vuelvan todos los refugiados a sus lugares de origen, que esto también lo dicen las resoluciones de las Naciones Unidas, cada uno a su sitio. Y somos 14 millones, los colonos son como 4. Si creemos realmente en una solución democrática, sería fácil derribar todas las estructuras de opresión y que realmente entre el río Jordán y el mar Mediterráneo todos podríamos vivir libres. Y mucha gente dice, bueno, ¿y cómo estar seguros de que a los colonos no les va a pasar nada? ¿O a dónde se van a ir? Tenemos el ejemplo histórico. El Frente de Liberación Nacional Argelino, cuando liberó a Argelia, cuando acabó con las estructuras de colonización, cuando obligó a Francia a irse de ahí, dijo a los descendientes de europeos que habían en Argelia y que habían sido colonos: sois para nosotros argelinos si los queréis ser. ¿Queréis ser argelinos? La mayoría se fue. La mayoría se fue a Francia, porque por mucho que hubiera nacido ahí, ellos estaban ahí en cuanto a que era una extensión de Europa. Ellos disfrutaban del privilegio de la vida colonial, disfrutaban de una clase nativa que estaba por debajo de ellos, con la que no tenían que competir, con la que no tenían que votar a las elecciones, y no estaban dispuestos la mayoría a convivir realmente como ciudadanos con esas personas. Pero otros, algunos, aunque fuera una minoría, sí que se quedaron, y aún hoy, si coges los periódicos franceses y ves los argelinos, vas a ver las esquelas y vas a ver argelinos con nombres franceses. Evidentemente, en la Palestina del futuro habrá palestinos que seamos descendientes de palestinos nativos, habrá palestinos que sean descendientes de rusos, descendientes de alemanes y descendientes de quien quieran, pero evidentemente seremos todos palestinos. Y bueno, pues es que ricasco. Vale, gracias Taher, gracias Vicky. Vamos a empezar una ronda de preguntas. Es verdad que nos hemos pasado un pelín del tiempo, pero bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? Que levante la mano. ¿Tú qué pasa? Bueno, primero agradecer a los conferenciantes. Me pareció conozco a mí muy interesante y he aprendido cosas que no sabía. Y querría preguntarle a Taher, creo que se llama. Ha hablado de los acuerdos de Avara. Entonces, para profundizar en este tema, como no sé si es con H o sin H o cómo se escribe, querría que me deletreara como esa palabra para poder yo entrar en internet. Es que recasco. Abraham. ¿Los acuerdos de Abraham? Avara. Ah, Avara, perdón. Sí. El acuerdo de Avara es H-A-A-V-A-R-A. Es una palabra en hebreo que quiere decir traslado. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, pues si no hay nadie más, damos por finalizado el acto. Muchas gracias Taher, muchas gracias Vicky. No he agradecido. Yo las fotos que he utilizado son fotos de algunas son mías y otras son de los miembros que participaron conmigo en la brigada en 2008. Como no lo he mencionado antes,
me gustaría también agradecer porque bueno, eso ha sido una apuesta en común también. Es que ricasco.